Mi nombre es Isis Bravo y estoy aquí porque todos tenemos una historia que contar. Hace algunos años que investigo el comportamiento humano, que me ha servido mucho para poder complementar información en los procesos terapéuticos, como también a recopilar historias inspiradoras de personas que salen adelante. Así que este podcast es para compartir. Hola a todos, hola a todas. Hoy ya es nuestro segundo capítulo de este podcast llamado Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco imposible. Y con esa última parte nos vamos a quedar, pero tampoco imposible. Porque nada es imposible si es que nos proponemos generar cambios reales, ¿cierto? Esos límites se encuentran en nuestra mente. Obviamente hay cosas que son imposibles, como de la muerte volver a vivir, pero hay muchas cosas que no son imposibles. Si bien no son fáciles, no son imposibles de lograr cuando uno realmente se lo propone y genera acción ante ello. Obviamente nada va a llegar de manera mágica, a no ser que igual estemos moviendo en alguna parte de nuestro rezo, estemos moviendo algunos hilos, ¿no? Hoy el nombre de nuestro capítulo se llama Del bloqueo al cambio. ¿Y por qué lo vamos a hablar hoy? Porque estamos partiendo el año y bueno, mucha gente está en todo el tema de programar el año, reorganicemos el año, ten el mejor año de tu vida y en fin, ¿no? O sea, todos nos queremos proponer tener un mejor año que el que pasó y lograr ciertas metas que quedaron inconclusas para muchos o simplemente avanzar, ¿no? Intentarlo, por lo menos. Aunque entre intentar, si no accionamos realmente con paso más firme, nos vamos a quedar siempre en el intento. A nosotros nos cuesta mucho generar cambios porque podemos tener ideas. Y esta frase me gusta mucho porque dice: nuestras ideas vienen del consciente, desde un lado mucho más analítico, pero nuestras creencias son las que realmente nos limita, porque está ahí en un espacio de fácil acceso, pero desde una memoria llena también de impacto en nuestro sistema nervioso, que nos hace repetir una y otra vez el mismo paso. Entonces, por más que tengamos ideas conscientes, nos limitan nuestras creencias. Ahí está el bloqueo de por qué no podemos hacer cambios reales. Porque dentro de esas creencias hay mucho peso emocional con respecto a, por ejemplo, generar cambios que nos puedan involucrar a una exposición de nuestra imagen. ¿Cuántos de ustedes no se han visto limitados por eso? Por decir, ya, quiero hacer esto, pero el qué dirán o esta parte mediática de la observancia, de cómo nos están mirando, esta imagen que uno muchas veces construye para un otro y no realmente para sí mismo, no realmente alineado a nuestra esencia, a lo que queremos y muy pegado a los demás, a las expectativas de los demás, nos mantienen ahí, en ese bloqueo constante, en ese límite constante. Yo creo que muchos de ustedes se han propuesto generar cambios y quedan ahí en el camino y los miran y quizás dicen, ya bueno, en algún momento, ya si lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual. Pero se va generando un peso. Cada vez que nos decimos y nos prometemos cumplir y no lo hacemos, vamos generando un peso en este vínculo con nosotros mismos. Y vamos generando un peso de poca credibilidad, de poca, como que no nos creemos tanto, no creemos en nuestra palabra. Y eso es un peso que después pasa su factura, pasa su factura porque es un peso que tiene que ver con como el vínculo más sagrado, bueno, aparte de los vínculos con nuestros hijos o a nuestros credos, es el vínculo que tenemos con nosotros. Ese es un vínculo sagradísimo, porque desde que nacemos nos tenemos y hasta el último respiro nos vamos a tener, y nos tenemos 24/7, todo el rato, y es el vínculo que más debemos alimentar. Y si no nos cumplimos en ese vínculo, ¿cómo nos vamos a creer, no? ¿Cómo vamos a creernos en decir, ya, no, si lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer? ¿Cuándo, cómo y dónde? Preguntémonos, ¿cuándo, cómo y dónde? Hay un libro que a mí me ha servido mucho,
que se llama Hábitos Atómicos. No sé si solo han leído. Es un súper libro. Al igual como muchos, también está El hombre en búsqueda del sentido, que se también genera mucho impacto a nivel profundo, porque en la vida, para poder generar cambios, necesitamos propósitos también. Y si no tenemos ese propósito y no tenemos un plan de acción, como del paso a paso, es difícil generar cambios. Y sobre todo cuando ese paso a paso está limitado por nuestras creencias, como por ejemplo lo que yo siento internamente con respecto a generar un cambio, lo que yo siento internamente que me puede suceder, como ese peso emocional de quizás una responsabilidad que nos ponemos encima por el que dirán, por todo lo que involucra hacer esos movimientos, esos pequeños cambios que después pueden ser grandes cambios, pero todos esos pasitos a veces van generando ansiedades internas por todo lo que guarda nuestro cuerpo como creencia. Es importante, por ejemplo, también ver en nuestra familia quiénes son esos arquetipos como de personalidades que han generado cambios reales y no se han quedado siempre en lo estático, en el estancamiento, en la zona de confort, en quizás, tener logros, pero no esos logros que tienen que ver con los saltos, realmente como saltar esas barreras y no quedarse en lo cómodo, en lo que está establecido, sino que poder poner nuestras propias reglas también. Veamos, por ejemplo, un buen ejercicio, como ver en nuestra familia quiénes son aquellos que han hecho esos cambios para nosotros, porque también tiene que ver con la interpretación. Puede que podamos tener en nuestra familia personalidades exitosas como a nivel de económico, pero que quizás nunca han generado cambios reales en sus vidas, que los hagan sentirse brillantes, como con un brillo, con una luz, como uno observar que esa persona está cumpliendo su misión de vida y no solamente algo económico. Cuando hablamos de cambios, la idea es como poder ser leal a esa esencia de uno y a lo que uno viene a hacer al mundo también, como acercarse cada vez más a esa persona que está dentro de nosotros y que queremos también construirla en una afuera. Poder como ayudar a esa persona que está súper adentro en nosotros, en nuestras profundidades, que pueda explorar el hacer en ese afuera. Un poco ahí va como las ganas de generar esos cambios también, ¿no? No solo el cambio para lograr el objetivo monetario o lograr ciertos objetivos que son quizás más superficiales, sino que poder lograr ese cambio real, interno, como romper barreras, ser más como romper barreras en verdad, ¿no? Como romper esas barreras que uno se pone por estas limitantes, o sea, estas limitancias que nosotros tenemos en nuestras memorias por la crianza que hemos tenido también. Si bien no podemos responsabilizar a nuestros padres todo el rato o la crianza que recibimos, porque de alguna manera igual, aunque haya generado un impacto tremendo, hoy es hoy y la responsabilidad la tenemos ahora con respecto a salir de esas limitancias, de esas como ideas que están en el consciente, que no estamos trabajando en ellas, porque la idea real de tener una idea, valga la redundancia, es poder llevar esa idea del consciente al subconsciente, o sea, meter esas buenas ideas en un subconsciente para poder limpiar y de alguna manera ir borrando todo eso, ese límite que nosotros nos ponemos encima, ese límite que nos bloquea, que claramente nos bloquea. Una idea consciente muchas veces queda ahí y quizás nos ayuda a accionar muchas veces, pero tampoco puede a lo mejor permanecer en el tiempo, porque lo que nos hace movernos a diario es como la memoria que tenemos en el subconsciente, esa memoria que está como patrón activo, automático, que son esas memorias a largo plazo que tenemos. Por eso las creencias se guardan en el subconsciente y es por eso que tenemos que trabajar en ese subconsciente. O sea, una idea consciente, pasarla al subconsciente, y una idea del subconsciente, pasarla al consciente. Poder ir alimentando esas zonas más grises y poder darle brillo, ese brillo. Del bloqueo al cambio, ¿cuántas veces hemos despertado con ganas de cambiar áreas en nuestra vida, áreas que sentimos que están sombrías, que carecen de luz?
¿Y cuántas veces no hemos atrevido a avanzar y hemos quedado ahí, ¿no? ¿Qué nos limita? ¿Qué nos limita realmente? ¿Dónde está ese miedo? ¿Qué tenemos ahí? Es bueno preguntarse, ¿no? Estos podcasts de desarrollo personal están hechos para que uno se cuestione y accione también. Como que me pregunto y también hago algún movimiento para poder accionar. Se dice que tener grandes metas en la vida, si uno no va cumpliendo de a poco los pequeños pasitos, nos alejan de nuestra credibilidad, como con nosotros mismos, de ese vínculo que estamos diciendo que es importante trabajar, ¿no? Por eso, cuando nos ponemos grandes metas, es importante ver el plan de acción en esas pequeñas metas, como ver, por ejemplo, queremos llegar a cierto país, pero no tenemos la ruta. Es difícil llegar a ese país si no tenemos la ruta de qué transporte vamos a ocupar, cuántas escalas vamos a hacer, y todo lo que conlleva el viaje, ¿no? Lo mismo pasa con las metas grandes. Si tenemos una meta grande y no tenemos el plan de acción de los pequeños pasitos que tenemos que hacer para llegar a esa meta, es difícil poder sentir que lo vamos a concretar. Eso es como uno. Y por otro lado, es difícil porque por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr, y ese no lograrlo es una bandera roja en el vínculo con nosotros mismos. Nosotros tenemos que creer en nosotros, pero para creer en nosotros tenemos que ver acciones que realmente funcionan. Y esas acciones son pequeños pasitos. Pequeños pasitos nos llevan a la meta. Y a veces nos aburre hacer esos pequeños pasitos porque quizás carecen a lo mejor de entusiasmo, no sé, como hay muchas personas que se sobrevaloran y no soportan ver el pasito pequeño, porque al tiro quieren ver el paso gigante. Y es por eso que se alejan de ellos mismos y no se meten a vivir el proceso de manera profunda, como reconquistándose a sí mismos también. Ese es un acto de autoamor, cuando uno aprende a vivir el proceso del pasito a pasito, como en esta rehabilitación, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno tiene un accidente y empieza a rehabilitarse, si uno al tiro se ve, caminando, moviendo las extremidades que están inmóviles, si uno inmediatamente se ve así, sin disfrutar, o por lo menos más que disfrutar, sin vivenciar, porque quizás el disfrute viene después, pero sin vivenciar el pasito a pasito, es muy difícil poder sentir la meta como meta también. El paso a paso, el proceso, que eso uno lo ve, por ejemplo, en terapia, el proceso terapéutico debe ser vivido como tal. O sea, debemos aprender a vivir el proceso y no quedarnos con vivir el objetivo solamente. Porque para poder llegar al objetivo es importante transitar el proceso. Así vamos a saber cuando lleguemos al objetivo cómo se siente el objetivo. Sin proceso no hay experiencia. Y sin experiencia no hay una sensación que hemos llegado también. Como siempre va a haber un vacío y una sensación que nos falta, que algo nos falta. El cambio viene un poco por ahí. Yo creo que hay muchas historias, si ustedes ven alrededor de ustedes, hay muchas historias que inspiran. Muchos libros también que nos ayudan a observar cómo alguien de haber estado en un pantano logra estar en un jardín de flores. Y es porque aceptó el proceso, lo vivenció, lo cuestionó, reflexionó y tomó un plan de acción para salir de ello. Yo creo que todos hemos tenido momentos en la vida en que hemos generado cambios para salir de donde estábamos, que no estaba teniendo un buen resultado, ¿no? Y esos cambios nos ayudan cuando, por ejemplo, estamos en momentos de crisis. De hecho, crisis, creo que en latín tiene que ver con movimiento, como la etimología de la palabra alude al movimiento, al mover algo. Cuando nosotros estamos en crisis es como el momento, o los grandes, es como el gran espacio, ¿no? Que podemos generar grandes cambios, porque estamos con algo que no nos está haciendo bien, o sea, estamos en un movimiento ahí que necesita realmente llevarse a cabo, ¿no? Como mover piezas, porque la crisis nos está mostrando que el camino no nos está llevando a puerto, no nos está llevando a donde queremos llegar. Entonces hay que hacer esos movimientos. Y crisis es para eso. O sea, cuando, por ejemplo, alguien está en crisis, es importante observar que es una invitación, ¿no?
que por más que uno esté muy mal, es una invitación a generar cambios, ese cambio que tanto queremos, porque ya no nos estaba resultando en el momento pasado, por algo llegamos a la crisis. Y bueno, y creo que todos hemos tenido esos momentos, y qué lindo poder reivindicarlo, porque si generamos cambios una vez, podemos generar esos cambios muchas veces. Quizás a veces necesitamos una ayuda, una orientación, y es bueno pedirla, o es bueno apoyarse de otros también, como de grupos, de lo que sea, motivarse e inspirarse también de otras historias, o de vernos a nosotros en un pasado y decir, pucha, si lo hice una vez, ¿cómo no lo voy a poder hacer de nuevo? Y sí se puede. Nosotros podemos controlar lo que está a nuestro alcance, que tiene que ver con nosotros, como controlar lo que está dentro de nuestro control y no controlar lo incontrolable, que ahí se nos pasa la vida cuando queremos modificar cosas que no están a nuestro alcance. Del bloqueo al cambio, ¿no? Es como cuando nos bloqueamos, nos cuesta ver que hay una salida. Y esa salida está, solo que nos cuesta ver que existe. Nos cuesta abrir esa puerta, confiar en que algo va a suceder, que si estoy con la actitud de querer generar esos movimientos, algo va a suceder, algo nos va a sostener. Está súper estudiado que cuando el cuerpo tiene confianza, cuando el cuerpo físico siente confianza, hay algo que lo sostiene, desde su sistema inmune que se eleva. También hay una interpretación de la vida que nos sostiene, porque vemos lo que el radar de la confianza nos muestra también. Nosotros interpretamos todo en la vida y muchas de nuestras interpretaciones están manchadas por nuestras experiencias, y si estamos con miedo, obviamente vamos a ver el miedo, no vamos a estar con el radar viendo lo que realmente está ahí para nosotros. O sea, no vamos a ver esa puerta que podamos abrir. Por eso, inspirarse de historias es interesante, es importante, ver a otros cómo generan cambios, activar esa confianza en nosotros, de recordar que si lo hicimos una vez lo podemos hacer de nuevo. Creo que es momento de posicionarse en ese rol, de decir, ok, esta es mi vida, y un pasito a la vez, ¿no? Un pasito a la vez, démonos esa mano amiga, de darnos la mano amiga y decir, ya, un pasito, no necesitamos mucho inmediatamente, no necesitamos tanta información, un pasito a la vez. Vamos a tener un taller con Daniel Sfeir, que es mi colega, un colega coach, y vamos a tener un taller justo que se llama Del bloqueo al cambio. Es un taller de 2 sesiones que vamos a tener ahora pronto. Eso todo está, la información está ahí en el perfil de Instagram, que lo voy a poner aquí en el podcast. Por si alguien quiere, son cupos limitados. Y es un taller experiencial para observar, como descubrir, más que solo observar, el origen de nuestros limitantes. Porque en nuestra crianza hay muchas memorias, y muchas memorias que están ahí en nuestro subconsciente, y cuando logramos observar y profundizar en ese origen, de dónde está nuestra limitancia, de dónde está esa interpretación que tengo con respecto al cambio, al bloqueo, ¿no? Podemos tener un plan de acción mucho más personalizado, como decir, ya, esta es mi forma de ver el cambio, cómo lo siento yo, cómo me identifico con el miedo y poder tener un plan de acción más personalizado. Así que si alguien quiere como más información sobre el taller, va a estar ahí puesto el link del taller, como también el Instagram, para poder ver toda la información. Vean a su alrededor las personas que han generado cambios, observen cómo han hecho esos pequeños pasitos, cómo ha sido la actitud que han tenido con respecto a. La actitud es súper importante, es como cuando uno aprende a vivir el proceso, van a haber días buenos, días malos, pero el proceso es el proceso. Y eso es lo que uno aprende a aceptar, y en esa vivencia uno aprende a ser fuerte, como a decir ya, como
aquí voy y más que voy a ganador, aquí voy aceptando todo lo que me va pasando. Esa es al final la actitud de un ganador, como esa resiliencia de decir, ok, voy aceptando porque esto me va a llevar a algún puerto. Yo, por ejemplo, personalmente he tenido que enfrentar grandes cambios. Soy una rompebarreras, me considero una persona que rompe muchas barreras. Si bien vengo de una familia amorosamente disfuncional, con una inestabilidad económica, me crié con mucha inestabilidad económica y con esta familia amorosamente disfuncional, lo digo así porque es una familia de artistas, entonces claramente la economía no era algo que fuera a nuestro favor. Pero por creencias de nuestros padres, no quiere decir que el ser artista tenga que uno ser inestable económicamente, por el contrario, ellos tenían creencias limitantes con respecto a eso y por eso mismo tuve que enfrentar muchos cambios de muy pequeña, romper barreras de muy pequeña, vivir una vida más bien solitaria pero muy profunda, de muy pequeña, trabajar de muy pequeña también y abrir caminos, salir de esos límites, como tratar de llegar donde mi alma me pide que llegue. Hacerle caso a lo que dice mi interior, que esa es como un poco la intuición de que uno cuando la quiere despertar no tiene límites, es algo que no tiene límites. Así que es una invitación a que si ven que alguien puede o si ustedes mismos pudieron, van a poder de nuevo. Solamente hay que como sacar esas piedrecilla o esos bastón de tope que tienen nuestros bloqueos, aprender a abrir esa puerta, de decir, ya, como que quiero entender por qué me bloqueo tanto, quiero descubrir cuál es esta profundidad, que eso también se puede ver en constelaciones familiares, se puede ver de muchas maneras, pero ojalá verlo, ¿no? Y accionar ante ello, decir, ya, no me puedo quedar en este bloqueo porque el tiempo pasa. Y el tiempo no vuelve atrás. El tiempo es oro. O sea, lo que diferencia a alguien que alcanza logros a versus a alguien que no alcanza logros es cómo usa el tiempo. Y si el tiempo lo usamos simplemente observando el bloqueo y no accionando, la vida se nos pasa. Y hay tantas cosas que nuestra alma quiere hacer en esta vida. Soy una convencida de que no hemos venido acá solo a estar sentados mirando una pantalla, sino que venimos a grandes cosas, a por lo menos romper nuestras propias barreras, a darnos cuenta que los límites solo están en nuestra mente. Así que, bueno, quedémonos con esos cuestionamientos de por qué nos cuesta un poco generar esos cambios. Y bueno, si quieren participar en el taller va a estar toda la información ahí al pie de este podcast. Y vamos por un paso a paso, un disfrute del paso a paso, poder disfrutar ese paso a paso, que quizás claramente viene después, pero por lo menos aceptemos que es un paso a paso, que es algo paulatino. Bueno, y nos despedimos el día de hoy, vamos a tener ya pronto otro podcast. Lindo día, bye bye.